Saludos. Titulamos este vídeo Fi, sabiduría máxima, simple, profunda, 3, ABC 31. Hacemos este vídeo a fecha de 24 de septiembre del año 2021 en cumplimiento de una agenda oscura y también paralela revelación de todo lo que ha estado oculto, que les puede servir a algunos buscadores auténticos y seres humanos sencillos, pero que ya tienen que dejar de ser ingenuos y deben comprender que todo exteriormente, y hacemos hincapié en la palabra exteriormente, está diseñado para el mal y para la esclavización del ser humano, y el principal o la principal arma de esclavización desde siempre es la tecnología. Por eso nosotros sabemos que estamos bastante solos en esta idea de que toda tecnología es negativa, porque sabemos que se ha ido imbuyendo en la mente de todos los humanos desde que son niños que todo lo que es mayor progreso tecnológico es positivo e indica un progreso, pero nosotros decimos es totalmente al revés, porque todo el poder tecnológico está diseñado no para el bien del ser humano, sino para su esclavización, incluso hacerlo bajar, y lo están haciendo con mucha mayoría, con una gran mayoría de la gente, bajar de su propio estatus dimensional del ser humano. Entonces, nosotros tenemos que decirlo, el ser humano viviría perfectamente, a lo mejor simplemente teniendo que dedicar 2 horas nada más, si no tuviese que pagar tributos, sin ningún tipo de tecnología y desarrollando sus poderes espirituales, evidentemente. Pero una élite precisa de esta tecnología y de esta esclavización, y sobre todo la mayor entidad, que es Lucian, que podemos decir, si le quieren llamar el ángel caído o la inteligencia más antigua, que optó por separarse de la fuente pero sin poder prescindir de ella, y por eso vampiriza a la fuente, pero a través del ser humano, tan sencillamente. Entonces, nosotros en este vídeo creemos que va a ser explicativo, pero creemos que debe la persona meditar un tanto en lo que van a estar viendo aquí, aunque en un principio pues les choque. Comprendemos que les choque porque todo es al revés de lo que nos han contado. Y estamos con la espiral Fi, que ya hemos dicho que es el mayor conocimiento que se puede encontrar aquí, y que incluso Lucian ha tenido que reconocer que existe un centro de manera tácita, ha tenido que reconocer que existe un centro interior al que no se llega, porque el número de oro, lo que te representa, y esa espiral Fi, es que nunca puedes llegar. Ha tenido que reconocerlo para que le cuadren por lo menos su esquema matemático de las matemáticas porticiales. Entonces este vídeo lo vamos a desarrollar en unos 4 o 5 puntos. Vamos a hacer un recordatorio de estas espirales y en relación con algo que consideramos muy importante para poder dar comprensión a lo que son las líneas de fuerza magnéticas, en lo que le vamos a decir efecto corteza-imanes, porque precisamente el movimiento electromagnético que se refleja, según nos dicen, el mismo planeta, que ellos dicen que es un planeta Tierra, y en los imanes, pues lo tienen establecido de manera falsa, y ahora quizás podamos entenderlo más perfectamente. Entonces, un punto segundo, vamos a hablar de esta acción tecnológica de Lucian, que cuando comprendemos realmente cómo funcionan estas espirales, estableciendo distintos niveles mediante una tensión que todo lo mantiene y todo lo crea, si alteras esa tensión, pues entonces esa es la acción tecnológica de Lucian. Y tendremos que volver a recordar cuál es la ubicación dimensional del ser humano, para que la persona se empodere y comprenda la dignidad que supone tener un cuerpo físico en total equilibrio. Si la persona empieza a descubrirlo, es el equilibrio con esta realidad
realmente. Y un punto 4, pues hablar precisamente porque estamos en tiempo de ataque dimensional de final de ciclo que recoge una cosecha periódicamente de energía humana, Lucian, pues recordar cómo es este ataque infradimensional precisamente con la tecnología que siempre, desde siempre viene impuesta. A veces nos dan más tecnología como en un ciclo anterior en que se recolectaba el éter. Después a ellos les parece, bueno, vamos a quitar el éter, vamos a ponerlo reconducido mediante cables, mediante cobre. De esa manera van ellos pues acelerando o desacelerando lo que, y el ser humano pues aquí pues simplemente pues como en una prisión realmente, sin saber, venimos aquí y nos vamos, la mayoría, pues sin saber entender esta realidad. Pero lo primero que hay que entender es precisamente el ataque oscuro de Lucian y el engaño y de todos sus servidores, este engaño que es el que no nos deja progresar. Y después vamos a hacer unas prácticas que decimos prácticas de separación y presentar un vídeo que decimos agresión defensa natural, porque van a comprobar que elementos vivos pues se autodefienden, podemos decir así, de los elementos muertos, que son los elementos que propician la tecnología, como son este tipo de reino mineral, con elementos como el cobre, por ejemplo, que facilita toda esta recolección actual de tecnología y de electricidad, y vean para que precisamente nos quieren llevar a este mundo robótico, pero lo que nos hacen es descendernos realmente, porque ese es el mundo, que podemos decir así, ya de lo desechado, de lo muerto, y mediante ese engaño de la tecnología y el progreso tecnológico, pues es como están implantando y van a recoger una gran cosecha de energía, decimos nosotros. Entonces, tenemos que hacer un recordatorio de lo que son las espirales Fish, que como ya sabrán en vídeos anteriores hemos dicho que tienen que ser siempre dos, porque aquí todo es dual, todo es triple y dual. Triple en el sentido de un centro emisor y que emite dos fuerzas que la brújula las detecta, que es el electromagnetismo, el movimiento de la brújula las detecta. Y también le podemos decir éter, que va moldeando y realizando estratos en toda esta dimensión. Entonces dijimos en un vídeo anterior, para que tengan una idea general de cómo funciona esta dimensión, que todo el mundo mineral, todo lo que vemos de suelo mineral, de todas montañas, etcétera, pues proviene del reino vegetal, del reino animal y del reino humano. Eso es un recordatorio. Y que precisamente también dijimos que por ejemplo el reino vegetal no solamente en grafito se concreta o solo se solidifica, sino también en otros materiales dependiendo de las circunstancias y el entorno, como podía ser lo que tenemos aquí, el ojo de tigre en bruto y el ojo de tigre que ya está trabajado. Y vamos a ver precisamente ahora de una manera práctica también cómo se mueve el imán en el ojo de tigre, pues a unas partes más imantadas o más magnéticas y a otras que no son magnéticas. Eso sería lo que vamos a ver a continuación, el diamagnetismo. Entonces, queremos que tengan un recordatorio general. La fuente crea de sí mismo desde el centro dos espirales. Y estas dos espirales, pues, ¿en qué se concretan prácticamente? Pues en una tensión también, que esa tensión natural es la que mantiene todos los elementos aquí en la Tierra, pues en distintos estratos. El agua, por ejemplo, está en uno, la tierra en otro, los minerales más densos en otro más abajo, podemos decir así, y el éter, pues en la cumbre, estratos. Y eso es una tensión natural realizada por las espirales Phi, y realizan entonces un equilibrio aquí, un mundo equilibrado y justo, realmente. Entonces estas espirales Phi, como ya son duales desde partida, pues todo lo dualizan, es decir, todo es dos partes, masculino, femenino, etcétera. ¿Y hasta cuándo? Y esto es importante, pues hasta llegar, porque esto va a enlazar con los imanes y con la comprensión precisamente pues del electromagnetismo. Entonces, ¿hasta dónde se produce esa dualización? Pues hasta llegar, lo que decimos, al límite exterior corteza mineral, donde crean un predominio unitario que permite percibir la acción del empuje del éter en los imanes. Entonces, los imanes reflejan
y eso lo diremos ahora a continuación, una dualización, pero no sería ya horizontal, sino sería vertical. Entonces, por ejemplo, desde este centro, pues estas dos espirales, fíjense que en el toroide van formando dos partes. Pero claro, este toroide tiene, para el ser humano, tienes que poner una corteza que lo una para poder desplazarnos del hemisferio norte al sur con una continuidad. Y entonces se crea esta corteza. Entonces, en esta corteza es donde se proyecta la fuerza de los imanes, y por eso aquí, como ya este es el límite de esta dualidad, porque aquí ya tiene que tener una continuidad, pues entonces es por lo que el imán que tenemos aquí, pues nos dicen, y equivocadamente, este es un polo positivo y polo negativo, pero es falso. Es falso porque si tú coges un trocito de hierro, ves que el hierro se pega tanto al polo positivo como al polo negativo. Entonces, ¿dónde está esa dualidad? Aquí ya no está esa dualidad. En la horizontalidad ya no está esa dualidad. ¿Y por qué no estará? Porque has llegado al límite. Y entonces en el límite lo que tú tienes es una dualidad de un punto central que está aquí. Estaría el muro de Bloch, y después todo lo otro pues sería la otra parte dual que forma ya una unidad. Mientras que en todas las dualidades anteriores pues está de manera invisible el eje central, por eso no lo vemos, y vemos solamente, por ejemplo, al hombre y la mujer, pero no vemos al centro que está aquí. No lo vemos, pero en el reino mineral, como has llegado al límite, pues entonces aquí sí se proyecta. Pero entonces se proyecta una parte y la otra parte ya no es un masculino y un femenino, aunque te diga eso, un polo positivo y otro polo negativo, aunque te lo diga la oficialidad. Ya es en realidad un único polo, que es el polo magnético más exterior. Por eso, tanto en un imán, en el polo positivo con el polo negativo, pues a una parte de su corteza, la más exterior, como es el hierro, pues lo atrae, tanto el polo masculino como el polo negativo lo atrae. Entonces esto debe comprenderse que realmente que nos dicen una cosa pero que no tiene coherencia, y ahora le estamos encontrando la real coherencia. Entonces eso es importante. Y ahora hemos dicho, las espirales establecen este mundo totalmente estratificado en todos los niveles, nivel de gases, nivel de agua, que el agua es el equilibrante, nivel mineral, etcétera. Y dentro del mineral pues también establece sus distintas dualidades, como vamos a ver ahora precisamente en el ojo de tigre y en la madera, cómo se va transformando, porque esta fuerza de las espirales lo van transformando todo, y hasta que llega a un exterior, y entonces ahí lo que crea es ya no una dualidad horizontal, sino horizontalmente forma una unidad para que exista solamente esa corteza. Entonces, la acción tecnológica de Lucian es lo contrario, es precisamente esa tensión natural que nos elevaría y nos produce precisamente que la persona evolucione espiritualmente en todos los campos. Pues su acción es crear la tecnología, y es precisamente pues romper o alterar esa tensión creativa natural. Y una manera muy sencilla de verlo es en este vídeo que ya hemos compartido, que tiene una experiencia, una especificación en que este canal, pueden buscarlo, cómo sacar electricidad de la atmósfera. Pues aquí se ve claramente esa alteración. Coge un hilo de cobre, lo eleva con un dron a unos 100 metros de altura, y entonces ahí en la base pues ve que ahí le produce electricidad. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la explicación? Pues la explicación es que la fuente lo tiene todo tensionado y a cada elemento lo tiene en su lugar. Entonces el cobre, que es diamagnético, el cobre lo tiene puesto en la Tierra realmente, ese es su lugar. Ahora, si como es un elemento diamagnético, que vamos a explicar lo que significa que está, podemos decir así, mucho más purificado dentro de todo el reino mineral, podemos decir que es una alta vibración en comparación con otras, al igual que le sucede al oro y a la plata, por ejemplo, y al mercurio, pues entonces si lo elevas de su lugar, ya lo desubicas, y entonces al desubicarlo, esa tensión que está establecida pues viene y proyecta su fuerza y produce electricidad. En realidad es como si dieses un pinchazo, a una vena o a una arteria, y entonces produces ese desangramiento de electricidad y te llega aquí realmente. Por eso decimos que toda tecnología de partida pues es negativa, porque eso nos altera al ser humano, evidentemente. Imagínense ahora toda la alteración que tenemos, Entonces
entonces esta tecnología que realiza pues rompe y altera la tensión creativa natural. Y aquí tenemos este ejemplo, es el de los más sencillos y más simple. Y entonces el ser humano en relación con estas dos espirales y con este punto central donde se producen las dos espirales y de este mundo vegetal y toda esta tecnología, ¿dónde se ubica este ser humano? Pues se ubica precisamente en el centro, que decimos, en el centro de la imantación más perfecta, es decir, en el centro de la tensión, equilibrio, y que en el mundo de los imanes minerales sería equivalente al muro de Bloch. El muro de Bloch, ya sabrán, que separa pues dos polos, pero que no son dos polos, como ya estamos diciendo, en realidad es un único polo, porque forma una unidad en los imanes. Entonces podemos nosotros relacionarlo, y vamos a relacionarlo al ser humano con el diamagnetismo natural biológico, porque dentro del reino mineral, los que están más los minerales que podemos decir que tienen mayor vibración y por eso son conductores, grandes conductores de la electricidad, como este cobre, que simplemente tienes que cambiarlo de lugar y ya por sí mismo pues actúa. Él, al cambiarlo de lugar, pues está haciendo una intromisión ilegítima, pero esa intromisión pues crea y produce que esa alteración o ese desangramiento que crea la electricidad. Entonces el cero, porque esos materiales son diamagnéticos, y ese es el nombre que vamos a ver ahora aquí en una experimentación para que vean sencillamente que es que no se dejan atraer por los campos magnéticos. Pues entonces también en ese sentido pues podemos decir también que el ser humano es lo más diamagnético que existe, pero no en el orden mineral, sino en el orden biológico, porque está en el centro y no se deja afectar por los campos magnéticos, aunque realmente forma parte del campo magnético, pero está en el centro, y eso es lo más importante que tenemos que sacar aquí en consecuencia. Y entonces, si esa es la ubicación del ser humano, la oscuridad, ¿cómo podría alterar o desequilibrar al ser humano? Pues simplemente, como hemos visto con toda la tecnología, mediante ataques propiciados por materiales diamagnéticos como este que hemos visto, que es el cobre. El hilo de cobre es diamagnético y eso precisamente pues tiene esa mayor facilidad, por materiales diamagnéticos. ¿Y de dónde procederían? Pues procederían de la corteza mineral terrestre, porque ahí está la parte muerta, realmente. Esa es la parte muerta, mientras que toda la parte biológica, plantas, animales y el ser humano sobre todo, pues es la parte viva. Entonces, si mediante esa parte muerta pues incides hasta llegar, poder incidir incluso en el ser humano concreto, pues entonces lo que haces es que lo arrastras a la muerte, evidentemente, lo desequilibras, y eso es lo que está haciendo. Y ahora piensa en cómo se está desequilibrando al ser humano, ya en algunos vídeos anteriores. Entonces, hemos dicho que este ataque infradimensional, y dijimos en un vídeo anterior, nombramos que había partes duales, pero también dijimos que había partes intermedias. Pues ahora vamos a explicarlo. Entonces, esto sería de ataque infradimensional desde las partes intermedias diamagnéticas corteza, que serían los materiales diamagnéticos. Los materiales diamagnéticos son aquellos que no se dejan alterar por los campos magnéticos, como estos que tenemos aquí. Bismuto, cobre, diamante, oro, mercurio, plata, sodio, dióxido de carbono, el agua, el plomo, el hidrógeno, etcétera. Y sobre todo también el grafito y el grafeno. Acuérdense, fíjense que todo va en esta concordancia, pero aquí en estos materiales hay unos que tienen predominancia del reino, sobre todo mineral, podemos decir, y otros pues tienen más certeza y más proximidad, como el agua, podemos decir así, con la vida, Entonces, lo decimos que los materiales minerales diamagnéticos son los que están más próximos al muro de Bloch de los imanes. Porque entonces hemos dicho, si en realidad no es un polo positivo y otro negativo, y es un centro, porque en realidad los dos extremos atraen al hierro, por ejemplo, entonces, ¿dónde estará la dualidad? Pues la dualidad está en acercándose, cuando te vas acercando a ese muro de Bloch, pues entonces ahí estarían pues estos elementos naturales que son diamagnéticos, porque son los que tienen mayor rango vibratorio y por eso son buenos conductores de la electricidad. Entonces, esto significa que son propicios a alterar la tensión natural, como hemos visto como pasa con ese hilo de cobre, pero esto es en la naturaleza. Pero en el ser humano, pues evidentemente también, y ese es el mayor objetivo de Lucian, alterar ya no solamente toda la naturaleza con su tecnología para influir en el ser humano, sino actuar directamente en el ser humano mediante estos
elementos que tienen esa facilidad, esa vibración que se lo permite, que son sustancias diamagnéticas. Piensen en el grafito y piensen en el grafeno. Y no queremos ser específicos, pero ya algunas personas podrán estar intuyendo lo que queremos decir. Entonces, vamos a expresar esto en prácticas de separación y agresión que decimos defensa natural. Primer punto sería expresar lo que son separación, y un segundo punto que vamos a ver reflejado sería un vídeo que vamos a compartir para que la persona lo busque, que te va a demostrar cómo incluso la parte biológica se defiende de estos materiales, incluso aunque sean diamagnéticos, como es por ejemplo el mercurio, porque el mercurio precisamente es para la tecnología es el elemento quizás más importante para la tecnología secreta, incluso no secreta. Entonces, en relación con las prácticas de separación, queremos que vean sencillamente, prácticamente lo que nosotros venimos tiempo compartiendo. Esto es una artesanía en ojo de tigre, es una artesanía en ojo de tigre que es un búho en ojo de tigre que tiene sus partes, unas partes más relucientes que están, lo que nosotros decimos así, más en sentido diamagnético, y unas partes más oscuras que están en sentido magnético. Y esto es, podemos decir, otra artesanía, pero para nosotros esto no es una artesanía. Esto para nosotros, aunque esto lo diga la oficialidad de la arqueología, nosotros decimos, esto es realmente un artefacto de la cultura Honsa, realmente. Esa es toda nuestra investigación. Entonces, lo que queremos que vean, como la parte del ojo de tigre, que está el material del ojo de tigre, vamos a ver el efecto de separación de una manera práctica. Como un imán que tenemos aquí, pues va a distinguir las dos partes, que estas espirales Phi, pues actúan en la madera primeramente, la convierten en petrificación como la tenemos aquí, porque esto ya es una piedra, es un mineral, y después sigue actuando en el mineral y va separando una parte más bonita, más cristalina, podemos decir, el tono amarillo, y otra parte que está separándose, que esta es magnética y esta es, podemos decir, diamagnética. Entonces fíjense que en la parte magnética que tenemos aquí, cómo queda perfectamente adherido el imán por cualquiera de sus caras, En cambio, en la parte que es diamagnética, que la está separando, por eso son las espirales, nos separan todo, y por eso en un vídeo anterior dijimos que las espirales Phi son las que nos van a separar a unos de otros, y ahora mismo nuestra propia vida, incluso nuestra propia familia y amigos, pues ya nos está separando, mucho más cuando se produzca la separación del cuerpo físico, evidentemente, unos irán a una porción, porque lo estamos viendo aquí reflejado simplemente. Entonces fíjense que ahora en la otra parte que ha separado estas fuerzas de las espirales, como es por ejemplo este ojo, vamos a intentar ponérselo en el ojo, y entonces vemos que no hay manera de ponérselo porque es rechazado. ¿Ven? Quiero que lo vean como en el ojo, que es totalmente, está transformado ya en la parte más diamagnética, pues lo rehuye, ¿ven? Lo rehuye y va buscando la parte más oscura, que es la parte magnética. Entonces, magnética y diamagnética. ¿Y qué estará en el centro, aquí, entre estas dos separaciones? Porque esto lo está separando alguien, fíjense. Se pone y va y se separa una parte magnética y otra parte más diamagnética. ¿Qué es lo que lo separa? Pues ya lo habrán adivinado. Pues es el tercer eje, evidentemente, o el centro de las dos espirales. Está separando porque está construyendo. Y entonces en un imán, precisamente, en un imán, como ya has llegado al final de la corteza, pues entonces ahí ya puedes verla reflejada. Ahí ya puedes ver tú una parte que es el muro de Bloch que separa en otras dos partes, realmente. Porque ya has llegado a ese límite. Entonces la dualidad en los imanes, la dualidad está entre el que empuja desde arriba, el éter que empuja, y la otra parte, que es toda una parte ya contigua, porque tiene que ser una unidad. Mientras que aquí todavía pues esa dualidad está en los dos planos, porque aquí ya ven que existe en el plano horizontal, pues está también la dualidad, como están viendo. Entonces esto en relación con la acción de lo diamagnético separado de lo magnético. Y entonces aquí un elemento. Y entonces fíjense la mentira, podemos decir así, o el engaño de decir que el imán tiene un polo positivo y otro negativo, porque aquí, por ejemplo, tenemos el imán y el hierro, pues por un polo lo atrae, y si le das la vuelta al imán, pues sigue atrayéndolo de la misma manera.
Luego, lo que nos están diciendo de polo positivo y polo negativo del imán no es la explicación que nosotros le estamos dando. Pero ¿por qué dan ellos esa explicación? Porque ellos todo lo establecen con la tecnología. Y toda la tecnología, pues la corriente eléctrica va de un polo al otro polo, de un polo positivo a un polo negativo o viceversa, como lo quieran llamar. Y entonces por eso quieren eso, aplicarlo para obnubilar el cerebro humano de que los imanes reflejan eso. Pues no lo reflejan, lo estamos viendo claramente. Por los dos polos funciona de la misma manera. Este sería el elemento magnético relacionado sobre todo con el elemento hierro, pero que es de la corteza. Pero un elemento cobre como tenemos aquí, pues este elemento cobre, fíjense, pues que es diamagnético y no lo atrae de ninguna manera, que sería por ejemplo ese hilo de cobre que va arriba, y por eso no lo atrae de ninguna manera, porque dentro de esa corteza es el elemento que tiene mayor vibración, que está más cerca del centro de esas dos espirales que lo separan. Y por eso si elevas un hilo de cobre, pues como es diamagnético, pues puede conectar más fácilmente con la parte superior y traer y pinchar y que la corriente eléctrica circule. Por eso estos elementos diamagnéticos, sobre todo como en el mercurio que vamos a ver a continuación, y el oro, la plata, el mercurio, etcétera, pues son los que favorecen toda esta tecnología. Esto la persona debe meditarlo después de que lo estamos nosotros exponiendo, porque le dará una comprensión de toda esta realidad. Y ahora queremos que vean, porque aquí a la derecha hemos dicho agresión, separación, para que vean que realmente toda la vida es, podemos decir así, diamagnética en relación con los minerales, porque rechaza los minerales de manera natural, y lo vamos a ver ahora aquí. Pero queremos también que vean, presentar un material, que de estos materiales que hemos dicho que son los tecnológicos y diamagnéticos, pues uno de ellos, el principal, podemos decir que es el mercurio. Por eso le han puesto el nombre de Mercurio a un dios, incluso al planeta que está más cerca del Sol le han dado el nombre de Mercurio, ni más ni menos. Y ese Mercurio propicia y propiciaba toda la tecnología del éter, como esta, incluso en la actualidad. Esto ha sido presentado en esta actualidad por algún investigador, que en el Royal Palace Park de Phnom Penh, pues aquí precisamente pues está un recolector de éter y está relacionado con el mercurio. Si vemos esto de más cerca, como vamos a ver en esta otra texto, pues se ve realmente cómo está actuando, y en ese vídeo que nos presenta se ve cómo está chisporroteando, porque está captando el éter de la atmósfera, y lo está haciendo a través de estos elementos diamagnéticos. El principal de ellos pues es este mercurio. Entonces en este mercurio, eso es en esta actualidad, pero de manera secreta. Pero en el pasado, de modo abierto, en 1790, como están aquí en las fiestas en los Campos Elíseos de las luces, pues todas estas luces no me digan a mí que son de las lámparas estas antiguas, sino esto es precisamente electricidad del éter, ni más ni menos. En 1790 lo silenciaron, lo siguen silenciando, pero algunos investigadores, y recomendamos este vídeo, el mercurio rojo, este vídeo, véanlo, nos dicen, ¿será una falso o será la llave de la energía libre? Pues nosotros, por supuesto que nosotros damos validez, no es falso este vídeo. Y entonces en este vídeo pues te va a presentar experimentaciones como este mercurio rojo, el mercurio rojo que tenemos aquí, pues no se refleja. Fíjense, esta mano está reflejada en este espejo, y aquí se refleja la mano, pero no se refleja este mercurio rojo. Y hay, como nos dice aquí, hay muchísimos vídeos que te expresan eso. Tú podrás creer si es falso o no. Yo creo que es verdadero. Y nos dicen, bueno, pues la fórmula es bien conocida por todos, la fórmula de este mercurio rojo. Aquí tienen la fórmula, pero está silenciada y está prohibido, etcétera, etcétera. Y entonces en este vídeo, véanlo, vemos cómo le presentas oro, que tenemos aquí oro, a este mercurio. Entonces este mercurio es un elemento diamagnético, como ya decimos, y el oro es diamagnético. Pero como son minerales, pues entonces el mercurio va en busca del oro, porque están en su mismo nivel dimensional, y los dos son diamagnéticos. Va en busca de ese oro y facilita la tecnología. Fíjense aquí también que no se ve, se está viendo aquí el anillo, se está viendo aquí del oro, pero el mercurio no se refleja en este espejo, porque esto es un espejo. Y en cambio, un elemento vivo, para que vean que a la vida se quiere separar de la muerte y está establecido por la misma fuente, un ajo, aquí tienen un ajo,
Fíjense, aquí está el ajo, pero no se ve reflejado el mercurio. Bueno, pues en esa experimentación verán que va acercando el ajo al mercurio y el mercurio va huyendo. En vez de ir hacia ser atraído como le pasaba con el oro, con el ajo va todo lo contrario, va huyendo del ajo. ¿Y por qué? Porque el ajo tiene poder de repulsión, es un elemento vivo poderoso. También por eso, también precisamente el ajo es un elemento para la salud muy positivo. Y entonces, ¿esto qué nos demuestra? Pues claramente nos demuestra que hasta los seres vivos establecidos por la fuente pues tienen distintos niveles que se repelen, porque esto es muerte. Esto es muerte y huye de la vida, o mejor dicho, la vida lo echa hacia afuera. Y por eso ya sabrán que tienen que hacer, no basta con una inoculación, sino tienen que ser varias, porque el organismo es muy poderoso para eliminar. Pero claro, si una persona se entrega, ya sabrán de lo que estamos hablando, pues entonces tiene las consecuencias realmente. Entonces terminamos aquí haciendo una síntesis, diciendo que lo natural, como acaban de ver, repele lo artificial, mineral, corteza, porque la vida rechaza a la muerte, y que el ser humano no debe participar, y lo entrecomillamos, en la inoculación de la muerte, porque entonces este es el proyecto de Lucian, parte humana, que ya no es humana, y parte tecnológica y controlada, en vez de por el tercer eje, por Lucian, que estaría aquí en el centro, y toda una humanidad conectada a este mundo demoníaco que nosotros sabemos que a la larga no perdurará. Terminamos deseando para todas las personas que mediten en este vídeo, sobre todo en cómo se produce esta vida mediante estratificaciones y cómo el ser humano pues puede ser afectado y no debe dejarse afectar.